Estás entrando al umbral de lo desconocido. A partir de este momento, tus sentidos nos pertenecen. La niña del parque. Bienvenidos al Parque Rodolfo Landeros Gallegos, la joya natural de Aguascalientes, un lugar de risas, árboles y paz, pero pocos recuerdan que esta tierra tiene un pasado más oscuro. Antes de ser un parque, este lugar fue el antiguo aeropuerto de la ciudad, un gigante de metal y motores que cerró sus puertas a finales de los años 70, dejando una cicatriz y una leyenda. La historia cuenta que un hombre, trabajador y hábil en la reparación de turbinas de aviones, cometió un error fatal. Llevó a su hija al trabajo. La pequeña aburrida se puso a jugar con su muñeca favorita, cerca de la enorme aeronave que su padre estaba ajustando. Era un momento de distracción y un segundo fugaz de descuido. De repente, la turbina o quizá un hélice se encendió. El ruido ensordecedor se mezcló con el grito. El resultado fue brutal e instantáneo. La niña fue con la misma violencia que destrozó la cabeza de su muñeca. El caso, envuelto en el horror y el misterio, dejó dos cabezas desaparecidas, la de la menor y la del juguete. Desde aquel entonces, el Parque Rodolfo Landeros es un punto de actividad paranormal. Los vigilantes nocturnos, quienes caminan por donde antes se extendía la pista de aterrizaje, y algunos visitantes temerarios, han sido testigos de su presencia de aquella niña pequeña. A lo lejos, cerca de las rejas y los viejos hangares, se asoma la figura espectral de una niña sin cabeza, con la ropa manchada por la tragedia. Pero lo que aterroriza más que su visión es su voz, un eco infantil melancólico y perturbador que se escucha en la espesura del parque, flotando en el viento de la noche. ¿Quieres jugar conmigo? La leyenda de la niña sin cabeza, atrapada en su juego eterno, nos recuerda que a veces los parques y los lugares de descanso ocultan tragedias violentas y que un juguete puede ser la única conexión de un alma perdida con nuestro mundo. El encapuchado. En un Aguascalientes en la penumbra, a pesar del ruido diurno, la noche imponía su propia ley. Era una vida de fervor y costumbres, pero que ocultaba bajo ese manto un miedo antiguo que comenzaba a despertar. Cuando las personas callaban y la ciudad se dormía, una figura rompía todo silencio. Era el encapuchado. No era un hombre, sino la encarnación del miedo. Cada noche daba vueltas por afuera del jardín de San Marcos, vestido con un hábito franciscano viejo y desgarrado, el rostro escondido bajo un capuchón sombrío. En una mano portaba una linterna que arrojaba sombras fantasmales, y en la otra una terrible calavera. Quienes se atrevían a mirarlo se paralizaban de miedo. Veían a la mismísima muerte patrullando las calles. El pánico se propagó como la peste. Los vecinos se pegaban a las paredes temblando y solo se atrevían a susurrar un Ave María para conjugar su presencia. La aterrada versión del espectro encapuchado voló por cada rincón. Pasar cerca del jardín al atardecer ya era un acto de valentía. Ojos que no ven, miedo que no se siente, se decían a sí mismos mientras caminaban las personas con los ojos casi cerrados. Esto siguió ocurriendo hasta que el destino eligió a un hombre para el desafío. Pedrito Herrera era un osado leñador. Sintió una fuerza extraña que lo impulsó a confrontar a aquel espectro. Al intentar detenerlo en una ocasión, el encapuchado reaccionó. Un golpe sordo en el pecho de Pedrito, y justo en ese instante, el fraile sombrío se desvaneció por aquella puerta cerrada del templo de San Marcos, dejando al leñador paralizado por el terror. Unos días después, la ciudad se vistió de luto. Un cortejo fúnebre pasaba frente a la iglesia, rumbo al antiguo panteón, y dentro de la caja yacía Pedrito Herrera, el valiente leñador. El enfrentamiento con el ser de la calavera había roto su vida. El encapuchado cobró su precio. Los años devoraron la memoria de don Felipe y el rumor del franciscano, pero la vieja calle aún recuerda ese terror. El jardín de San Marcos no solo guarda un tesoro enterrado, sino también el eco de una calavera y la promesa de que algunas sombras nunca se van. Chavita, el niño milagroso. En el Panteón de la Cruz, el más antiguo de Aguascalientes, la calma de la noche es interrumpida por un juego solitario. Hay quienes han jurado que a la medianoche, justo al pie de la tumba más colorida del cementerio, aparece un pequeño,
Ese pequeño se llama Chavita. Murió a la tierna edad de los 8 años y nadie sabe si fue una enfermedad implacable, un accidente o la crueldad de un susto lo que apagó su vida a finales de los años 70. Pero hoy su espíritu se conoce como el Niño de los Milagros. La tumba 451, ubicada en el pasillo 17 y dedicada a la familia Huerta Landeros, no es una tumba común, es un santuario infantil. Está perpetuamente rebosante de juguetes, dulces, botanas y ropa de niño. Los sepultureros del panteón son los principales testigos. Aseguran que al amanecer los juguetes siempre están movidos del lugar. Ellos se encargan de acomodar las figuritas y desechar las ofrendas gastadas por el sol, sabiendo que Chavita las ha usado para jugar durante la noche. ¿Y cómo comenzó esta leyenda? Dicen que todo se remonta a una enfermera, cuando Chavita aún estaba internado. Ella caminaba por el pasillo del hospital, llorando sus penas. El pequeño, con la inocencia que solo un niño posee, le preguntó que qué le pasaba. Ella le comentó sus problemas y Chavita con toda certeza le dijo: tendrás solución, y si no fallo, debes de traerme un juguete. El niño falleció. La mujer, al recibir su milagro, se quedó con el regalo que él iba a dar. Con el corazón roto y lleno de gratitud, vino y se lo trajo a su última morada, en el Panteón de la Cruz. A partir de ese día, la fe se ha extendido. Los creyentes asisten fielmente a su tumba, no solo en Día de Muertos, sino durante todo el año. Llenan la cripta con sus peticiones, todas plasmadas con plumón, dejando una huella de esperanza. La promesa es simple y clara: concédenos nuestro deseo, Chavita, y a cambio recibirás un juguete nuevo. Los fieles aseguran que el niño cumple, y la inmensa montaña de ofrendas es el testimonio siliente de los milagros concedidos. Chavita se quedó a jugar para siempre en la tumba 451, un niño que con la muerte encontró el poder para ser el guardián de los sueños de los vivos. El fantasma del Jardín de San Marcos. Para esta historia, nos remontaremos a Aguascalientes en el año de 1851. El ambiente de las fiestas de San Marcos vibraba con una nueva promesa. Don Mariano Camino había inaugurado la primera gran exposición, atrayendo a forasteros ambiciosos como don Felipe Rey González, que venía de Guadalajara. Llegó con la firme intención de hacer una fortuna como comerciante de abarrotes. La suerte le sonrió muy rápido. Su capital creció hasta la increíble suma de 40,000 pesos. Pero con la riqueza también llegó el miedo, una sombra fría. Por el pueblo se decía de unos maleantes llamados los Cacos. Don Felipe hizo un plan para que estos no le robaran su fortuna. Su plan era enterrarla con un puñado de valiosas alhajas de oro macizo. El lugar que eligió fue el rincón norte y oriente del Jardín de San Marcos, bajo un imponente y viejo fresno, oculto entre los bosquecillos de rosales. En una sólida caja de lámina guardó este botín. Don Felipe selló no solo su dinero, sino una parte de su alma. El jardín se convirtió en la bóveda de su secreto. Desde entonces, una obsesión consumió a don Felipe. Se le veía vagar solo, como una sombra, por ese rincón del jardín a la hora del alba, al caer la noche, siempre vigilando su tesoro. El resto del día jugaba las cartas justo frente a ese lugar, junto al fresno, con apuestas que rozaban la locura, pues presumía que tenía una fortuna. Fue allí donde, frente al oro, frente al fresno, donde la tragedia estalló. Una tarde, el juego de albures se transformó en un duelo de pistolas. El resultado fue sangriento, un muerto y 2 heridos. Don Felipe fue arrestado. Por años, la cruz del difunto en la pared de la calle de la Flora sería el mudo testigo de la violencia que ocurrió ese día. Tras ser liberado, una enfermedad impalpable lo atacó. Desesperado, prometió a la Virgen del pueblo una solemne misa de 3 sacerdotes y orquestas si sanaba. Se recuperó lo suficiente para salir de prisión, pero la promesa quedó en el aire. La enfermedad lo devoró lentamente, llevándolo a la tumba sin haber cumplido su juramento. Pero la historia de don Felipe no terminó con un simple entierro. Los vecinos pronto comenzaron a murmurar. Aseguraban ver una figura espectral paseándose por aquel rincón del fresno, justo a la hora en la que solía velar su tesoro. El fantasma, inquieto y desesperado, intentaba hablarle a quien se le atravesara en su camino. El terror se apoderó de aquel lugar en el jardín, y así, el eco de un juramento incumplido y el peso de una fortuna oculta, nació la leyenda del fantasma del Jardín de San Marcos. La calle de las ánimas. En la villa, la noche no solo traía oscuridad, sino también un profundo respeto. Al sonar las 8 de la noche, el repique de las campanas, el famoso toque de ánimas, era un llamado ineludible. Todos se arrodillaban,
No importaba la calle o la casa, se rezaba al unísono, el Padre Nuestro, el alabado. Era un momento de piedad, pero también de mucho terror. Los pocos vecinos se recogían, la calle imponía, las estrellas brillaban y el canto pavoroso del tecolote era el único anuncio. Había llegado el momento. Al abrigo de sus hogares, la gente soñaba con aquello que la piedad popular había sembrado en sus mentes, las almas que regresaban del panteón en busca de sufragios. Y es que el culto a los antepasados era vital. Cada mañana se practicaba el rito de barrer las tumbas y en el Día de Muertos la solemne ofrenda, con sus condoches, calabaza y camote con miel de abejas. Buscaba honrar el alma del difunto. En una de aquellas humildes casas vivía una familia, la viejecita, el anciano y su joven nieto. Juntos rezaban al toque de las 8, pero la muerte inexorable se cebó en ellos. El joven enfermó, la llama de la fiebre ardió hasta consumir la vida en flor. El dolor fue tan profundo que poco a poco y después sus inconsolables padres también pasaron a la otra vida. Entonces la terrible profecía se cumplió. Los vecinos comenzaron a contarlo. Al toque de las 8, cuando la oscuridad se hacía respetuosa, entre todas las almas que volvían del panteón, podían distinguir a los 3 miembros de aquella familia. Sus ruegos eran más insistentes, sus lamentos más claros, haciendo más pavorosas aquellas noches. Regresaban lentamente, en una marcha fúnebre y silenciosa, cuerpos viejos ausentes de sus órbitas vacías, manos huesudas, pies ya enjutos. El toque de ánimas, decían, llamaba al día de la muerte, forzaba a los vivos a pensar en su miserable sepulcro y a bajar los ojos hacia el puño de cenizas de los muertos. Ese pavor dejó una marca imborrable en la vida, y así fue como la calle por donde regresaban estos espectros, la que llenaban de terror a todos los vivientes, quedó marcada para siempre como la calle de las ánimas, hoy también conocida como calle Gómez Farías. El coche del callejón. Cuentan que en los tiempos de la Villa de la Asunción de las Aguascalientes, el miedo se colaba entre las sombras. La noche, que debía ser tranquila y silenciosa, se rompió de pronto con un sonido que erizaba la piel, el crujir de un coche fantasma y el retumbar de los cascos de caballos enormes. La gente, resguardada en sus casas y con las puertas bien cerradas, no dejaban de murmurar: ¿será la Llorona, una dama de blanco o alguna bruja maldita anunciando su desgracia? Nadie lo sabía con certeza. Lo único real era aquel ruido espantoso que recorría todas las calles, especialmente en las noches quietas y de luna llena. Siempre pasaba lo mismo. Al dar la medianoche, el carruaje tomaba rumbo hacia el callejón que hoy conocemos como el Callejón del Tesoro. El cochero no era otro que don Cirilo Castañeda, quien manejaba aquel carruaje misterioso al servicio de un hombre dominante por la ambición. Don Narciso Aguilar había llegado desde Jalisco cargado con una fortuna inmensa, guardada en taleras de oro, las cuales se escondían en una única casa que existía en ese callejón, marcada con el temido número 13. Durante 3 años y 15 días, don Narciso obligó a don Cirilo a recorrer la villa todas las noches, en un desfile tan extraño como macabro. Lo hacía para despistar a todos y ocultar la llegada del dinero. Aunque el coche salía a diario, solo cada 40 días llevaba dentro las pesadas talegas de oro. Aquello se volvió un ritual de avaricia que tenía a todo el pueblo con el alma en vilo. El recorrido terminaba siempre al sonar las 12 campanas, cuando el carruaje se detenía frente a la casa del callejón. Decían que el tesoro fue enterrado en la cocina, junto al bocado del pozo, justo frente a la puerta que daba hacia la calle. Pero el oro casi nunca trae finales felices. Al poco tiempo se supo la verdad. El temido Juan Chávez, un hombre que todavía hiela la sangre, había traicionado a don Narciso. Lo hizo desaparecer y se quedó con toda su fortuna. Aún así, la maldición del oro no fue del todo cierta. Durante muchos años, la gente siguió escuchando el crujir del coche. Aún así, la maldición del oro no se fue del todo. Durante muchos años más, la gente siguió escuchando el crujir del coche y el galopeo de los caballos, hasta que el sonido se fue perdiendo poco a poco entre las calles, pero no de la memoria de los vivos, de los que seguían escuchándolos de vez en cuando. Y como en el pueblo quien pone nombre a las leyendas, quedó decidido
que aquel lugar, marcado por la ambición, la traición y los ruidos del más allá, se llamaría para siempre el Callejón del Tesoro.